Hola, bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, voy a ir directo al grano porque si vamos a hablar de esto hay que hacerlo claramente, sin demasiados adornos por el camino y sencillito, para que todos podamos entenderlo. Hoy vamos a hablar sobre un tema serio, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, si han seguido este programa desde que empezamos o simplemente desde hace algún tiempo, puede que se hayan hecho una pregunta. ¿Por qué este programa? ¿Por qué este espacio televisivo dedicado a todo lo que sucede en un ámbito internacional no nos da una actualización diaria sobre lo que está ocurriendo en el conflicto bélico que más impacto ha tenido en nuestras vidas en la historia reciente? Y es una pregunta muy razonable. Así que voy a darles dos respuestas. La primera, porque la actualización diaria de la guerra en este canal lo hace magistralmente Marina Álvarez en el espacio de noticias de la Redacción Abierta con Xavier Horcajo. Y la segunda, porque son muchas las cosas que suceden en el mundo y no precisamente buenas, como para que a la hora que van a comer o que se disponen a desconectar de lo que les haya dado el día, insistamos día a día sobre la cantidad de fallecidos o de sucesos atroces que se están produciendo en Ucrania. No es nuestro estilo. Procuramos informarles con un toque de humor sobre todo aquello que sucede alrededor del mundo y que no demasiada gente cuenta. Ahora bien, eso no implica en absoluto que si algo relevante ocurre vayamos a ignorarlo. Valoramos mucho darles algo de optimismo diario, por supuesto, pero hay algo que valoramos incluso más, y es el derecho a que ustedes estén informados. Sí, ha habido novedades en la guerra, así que sí, hoy vamos a hablar de ello, pero lo vamos a hacer siguiendo un orden cronológico. La primera norma no escrita de las guerras es que no se producen de la noche a la mañana. Siempre hay algo que las motiva. ¿Creen que la Segunda Guerra Mundial se habría producido si Alemania no sintiera una sed de venganza con respecto a la primera? ¿Creen que Estados Unidos no habría invadido Irak si no quisiera una retribución por los ataques del 11 de septiembre? Y la pregunta del millón, ¿creen que Rusia habría invadido Ucrania si no hubiera habido una guerra fría previamente? La Unión Soviética y Estados Unidos, las dos mayores potencias mundiales enfrentadas, situadas en lados opuestos en el campo de la batalla, enfrentados en 1001 frentes distintos. La carrera espacial, la supremacía mundial, la imposición de un modelo político. Aunque no hubo un conflicto directo entre ambas per se, sí hubo varias razones por las que estas dos potencias chocaron. Finalmente se nos dijo que Estados Unidos había prevalecido, pero ¿era realmente así? Si les hablo de Richard Nixon, quizá no recuerden quién es. Si en cambio les digo que Nixon fue el presidente responsable del escándalo de Watergate, quizá les suene algo más. Sí, Nixon fue el presidente más criticado en la historia de Estados Unidos, sin duda, incluso más que Trump. Pero hay algo que quizá hemos olvidado. Las personas que son capaces de cometer actos malvados suelen ser las más inteligentes, porque saben qué tipo de daño pueden causar. Y Nixon será muchas cosas, pero no es tonto. Y es por eso que este aviso que van a ver, realizado en 1994, debería haberse tomado más en serio. Se suele decir que la Guerra Fría ha acabado y que Occidente ha ganado. Eso es solo medio verdad, porque lo que ha ocurrido es que los comunistas han sido derrotados. Pero las ideas de la libertad están en juego. Si no funcionan, ocurrirá una reversión hacia no un comunismo, porque ha fallado, sino hacia algo que llamo el nuevo despotismo, que supondría un peligro mortal para el resto del mundo, porque estaría infectado con el virus del imperialismo ruso, que por supuesto ha sido una característica de la política exterior de Rusia durante siglos. Comencemos por eso, así que Occidente, Estados Unidos, todos aquellos que buscan la paz y la libertad en el mundo, están en riesgo. La libertad debe funcionar en Rusia. Si lo hace, marcará un ejemplo para que otros lo sigan. Será un ejemplo para China, para que lo siga. Para todos aquellos estados comunistas, los pocos que persisten. Si en cambio falla, significa que los chinos de línea dura pensarán: si ellos no lo han hecho, tampoco nosotros debemos convertirnos en una democracia. Es parte de lo que está en juego aquí. Recordemos, esto fue en el año 1994. No vamos a absorber todo el discurso de Nixon, por supuesto, no hablemos de libertad si no quieren, pero sí de dos modelos. Uno parecía estar por encima del otro, pero había que asegurarse de que así fuera, porque si no, un nuevo modelo político iba a aparecer en China y Rusia. Sí, el partido que gobierna actualmente en China es el Partido Comunista, pero ¿y Rusia? ¿Es comunista? ¿Sigue siéndolo? Sea como fuera, Estados Unidos dejó dormir este asunto y Rusia se reagrupó. Consiguió volver a ser esa potencia que antaño había sido la Unión Soviética, pero esta vez como un solo país. Un solo país que no olvidaba su historia y que años más tarde fijó a Ucrania como su siguiente objetivo. Un propósito que subió de nivel cuando comenzaron los rumores de que Ucrania se podía unir a la OTAN. Rusia no iba a permitir eso.
Era algo así como volver a tener a los enemigos a sus puertas. Y antes de preguntar, decidió disparar. Hace casi un año el conflicto entre Rusia y Ucrania subió de nivel y la OTAN trató de apaciguar las aguas. Pero no fue sencillo. Vladimir Putin no estaba dispuesto a ser percibido como un líder débil, le costara lo que le costara. Bien, la relación de Putin con los políticos mundiales no es uniforme. Por ejemplo, en Estados Unidos parecía llevarse mejor con Trump que con Biden, pero no solo se limitaba a los cambios de gobierno. Había personas en concreto con las que parecía tener un mayor entendimiento, como Emmanuel Macron o Boris Johnson. Esta semana han salido a la luz una serie de fragmentos de un documental de la BBC llamado Putin contra Occidente. Y uno de ellos contenía unas declaraciones del ex primer ministro británico. Un Johnson que nos sorprendía a todos al reconocer esto. Dijo Boris, dices que Ucrania no se va a unir a la OTAN en ningún momento cercano. Lo dijo en inglés, en ningún momento cercano. ¿A qué te refieres con eso? Y dije, bueno, significa que no se va a unir a la OTAN en el futuro próximo. Lo sabemos perfectamente bien. Fundamentalmente no trataba de... Ya sabes, llegó a amenazarme en un momento y dijo, ya sabes, Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil solo tardaría un minuto o algo así. Ya sabes, en un tono alegre. Pero creo que por el tono relajado que tenía, el tipo de expulsión de aire que parecía estar emitiendo, parecía que estaba simplemente jugando con mis intentos para hacer que negociase. Y esto es exactamente lo que mejor puede definir a Putin. Me importa bien poco que nos toleremos, incluso que nos caigamos bien. Si te pones en mi camino, no voy a recular un solo milímetro. ¿Pero misiles? ¿No era excesivo? Por supuesto para nosotros lo es. No es la primera vez que escuchamos indicios de que Rusia estaría dispuesta incluso a hundir a Reino Unido, pero una afirmación tan directa, de líder a líder y sobre todo entre dos hombres que parecían llevarse bien, sobrepasaba todo límite concebido. Imagínense a estos dos políticos con un tono jovial, hablando y negociando, y que de repente Putin diga, ya, pues como vayas en mi contra, tengo una serie de misiles con tu nombre que puedo lanzar en un ratito y destrozar tu país. Asusta, un pelín. ¿Pero qué dice Rusia? El Kremlin ha visto este mismo vídeo y ha negado la versión de Johnson. Así lo asegura su portavoz, Dmitry Peskov. No entendió lo que le estaba diciendo el presidente Putin, así que esto se vuelve algo incómodo para los interlocutores de nuestro presidente. Sé de lo que se habló en esa conversación. Y de nuevo, declaro oficialmente que esto es una mentira. No hubo amenazas de misiles. Hablando de amenazas hacia la seguridad rusa, Putin aseguró que si Ucrania se unía a la OTAN, el despliegue potencial de misiles de la OTAN o americanos cerca de nuestras fronteras significaría que estos misiles alcanzarían Moscú en cuestión de minutos. Bien, si esa cita se percibió así, es bastante vergonzoso. Chavales, que os habéis equivocado, que no se refería a eso. Sí, en un primer momento ese parecía ser el tono, pero conforme el vídeo avanzaba, la contundencia iba en aumento, hasta acabar con una frase bien sencilla. Si esa cita se percibió así, es una vergüenza. ¿Y ahora qué? ¿Quién tiene razón? Sí, por lo que parece indicar Peskov, podría haber sido incluso un error de traducción por parte de los profesionales del Kremlin encargados de esta tarea. Y puede que todo se redujera a eso. Perfecto. Pero es que lo que acaban de ver no es la única novedad de la semana. Hay otra más. Y esa nos afecta. En la televisión rusa, uno de sus presentadores, un hombre a favor de la guerra, ha dejado clara su postura. Y créannos, aquí no hay problemas de traducción ni derivados. Y ahora están enviando tanques para matar a soldados rusos en suelo ruso. Y decimos, bueno, les han quemado. ¿Cómo? Berlín, París, Madrid, Londres, Washington. Son las que tendrían que estar incendiadas. Las capitales de estos países nazis que han tomado la decisión de ir a la guerra con Rusia. ¿Tenéis dudas de que esta es una guerra contra Rusia? ¿Qué más hay que decir para que dejemos de tratar a nuestros queridos compañeros y colegas de esta forma? Tenemos armas nucleares estratégicas. ¿Por qué no están puestas en alerta máxima? ¿Por qué no están apuntando a las capitales de las naciones nazis sus núcleos? Sus bases aéreas estratégicas. Su triada nuclear entera, que podría ser utilizada por los países de la OTAN contra nosotros. ¿Saben?
no soy quizá tan experto en la guerra como este periodista, pero le voy a contestar. ¿Sabes por qué no hay misiles nucleares apuntando a las capitales de la OTAN? Bien sencillo. Porque también hay misiles nucleares en Washington, listos para contestar a lo que sea que pretendes que se envíe. Y ojo, no me malinterpreten, no es un escenario bonito en absoluto. La guerra nuclear es una sin ganadores, es un conflicto que solo asegura destrucción. Ese, de hecho, querido presentador ruso, es el motivo por el que de momento ningún país ha realizado acciones de este tipo, porque saben lo que conlleva. Es la más absoluta de las devastaciones. Pero basta de futuro. Este presentador nos amenaza por ser uno de los países que ofrece armamento a Ucrania. Lo último ha sido una serie de tanques. ¿Es el último envío a Ucrania? Parece que no. A finales de la semana pasada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, daba las gracias a los aliados por el envío de estos tanques, pero también pedía ayuda aérea. Agradezco a nuestros aliados su voluntad para darnos tanques modernos y realmente necesarios. Hoy he hablado con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Tenemos que desbloquear el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania. Tenemos que conseguir el suministro de cazas a Ucrania. Es un sueño y es un deber. Bien, y hasta aquí llegan las novedades. Esta es la situación. Estamos en un invierno que tiene poco de frío. Aunque la guerra no parezca arrastrar conflictos directos, sí que estamos viviendo un punto caliente. La televisión rusa ha amenazado directamente a la OTAN, mientras la lista de peticiones sigue sin bajar y el mundo ve esta contienda desde la más absoluta de las incertidumbres. Ese es el ahora. Pero recuerden la predicción de Nixon que hemos visto al principio. Esto es lo que ocurre en Rusia, sí, pero ¿qué pasa con China? La segunda de las normas que toda guerra tiene y de la que vamos a hablar hoy es que después de que un país se adentre en este conflicto no suele ir solo. Hay otros que esperan en la sombra y que ven luz cuando el primer país da el paso. Estamos viendo lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. ¿Va a pasar lo mismo con China y Taiwán? ¿Va a copiar Xi Jinping a su aliado Vladimir Putin e invadir la isla asiática? ¿Qué ocurrirá entonces? Atentos a la predicción nada alentadora de la Fuerza Aérea Norteamericana. Según un testimonio de uno de sus generales, la Fuerza Aérea predice una guerra contra China en 2025 y pide a sus oficiales que se preparen, practicando con objetivos y apuntando a la cabeza. El general Minihan ha dicho que debido a que tanto Taiwán como Estados Unidos tienen elecciones presidenciales en 2024, Estados Unidos estará distraída y el presidente chino Xi Jinping tendrá una oportunidad de avanzar hacia Taiwán. Pues ya estamos todos. Esta era la amenaza, pero después, ¿qué viene? El conflicto. Puede parecer hasta entendible que un pueblo que ha sido atacado recientemente busque venganza, lo hemos hablado. Es el motivo por el que muchas de las guerras comienzan. Sin embargo, ese es el peligro de verdad. Si nos ceñimos a actos de venganza, dichos actos van a construir un círculo interminable que va a llevarnos a que la tercera norma de las guerras entre en vigor. Una gran guerra no se produce solo en un foco. En Pakistán el peligro no reside en los focos o en los actos de venganza, al menos por el momento, sino en el terrorismo. Ya hemos dicho que los actos terroristas pueden empezar guerras, como la de Irak y Estados Unidos. Y lo cierto es que Pakistán ha recibido un gran golpe. Estas son las imágenes de la destrucción provocada tras la explosión llevada a cabo por un terrorista talibán en la mezquita de una comisaría de Pakistán. Los ojos no engañan. Esta es la destrucción que ha provocado un solo acto. Una acción que se ha cobrado la vida de alrededor del centenar de personas y que ha provocado más del doble de heridos. Una catástrofe que, de nuevo, se vuelve a cobrar vidas inocentes por el camino. Ahora vivimos lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra que parece no tener un fin próximo. Una guerra en la que al menos uno de los países no considera que sean dos los que están bailando este tango. Una guerra en la que ya hemos sido directamente amenazados y que con tan solo unas palabras puede alterar nuestra tranquilidad. Así estamos, con un estado de impotencia tan solo comparable al del desconcierto. En cuanto a conflicto se refiere, nuestra atención parece estar fijada en Ucrania, pero no se olviden, eso solo es un foco. Piensen en las dos Coreas, piensen en Israel y Palestina, piensen en Irán y también en Pakistán. La situación no es nada fácil de analizar y muchísimo menos de contar cuando las noticias son las que son. Pero ustedes se merecen esto. Se merecen que de vez en cuando nos quitemos la sonrisa de la cara y hablemos de las cosas tal y como están sucediendo, por cruentas que sean, para que con suerte mañana podamos volver a sonreír. Y ojalá sea así en un nuevo programa en Dos Continentes, en el que hablaremos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Descansen, respiren y no se olviden de llevarse una sonrisa a la cama. Hasta mañana.